Muy bien amigos, ahora seguimos con introducción. 2 puntos, mis aventuras en el ruedo. Odio la jodida vulnerabilidad, le digo mirándola fijamente a los ojos. Estoy segura de que como es terapeuta habrá visto casos peores. Además, cuanto antes sepa de qué va el tema, antes podremos acabar con toda esta historia de la terapia. No soporto la incertidumbre, no soporto no saber, no soporto exponerme a que me hieran o decepcionen. Es insoportable. La vulnerabilidad es complicada e insoportable. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sé que es la vulnerabilidad, afirma Diana. Lo sé muy bien. Es una emoción exquisita. Entonces levanta la mirada y esboza una especie de sonrisa, como si se estuviera imaginando algo realmente hermoso. Estoy segura de que debo de parecer desconcertada porque no puedo imaginarme lo que está visualizando. De pronto, me preocupo por su cordura y por la mía. He dicho que es insoportable, no exquisita, recalcó. Y para que coste, te voy a decir que si en mi investigación no relacionara ser vulnerable con vivir genuinamente, no estaría aquí. Odio el sentimiento que me produce. ¿Cómo es ese sentimiento? Como si dejara de ser yo, como si tuviera la necesidad de arreglar lo que está sucediendo y mejorar la situación. Y si no puedes, entonces me entran ganas de darle un puñetazo en la cara a alguien. ¿Y lo haces? No, claro que no. Entonces, ¿qué haces? Limpiar la casa, comer mantequilla de cacahuetes, culpar a otras personas, hacer que todo cuanto esté a mi alcance esté perfecto, controlar todo lo que puedo, todo lo que no está bien afianzado. ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Cuando tengo miedo. Levanto la vista mientras Diana responde con esa molesta pausa y ese asentimiento de cabeza, típicos de los terapeutas cuando quieren sacarnos información. Cuando tengo ansiedad y no estoy segura de cómo van a ir las cosas. Si estoy entablando una conversación difícil, si estoy intentando hacer algo nuevo, si estoy haciendo algo que no me gusta o que me expone a las críticas o a los juicios. Otra molesta pausa mientras continúa sintiendo con empatía. Cuando pienso en cuánto amo a mis hijos y a Steve, y en que mi vida se acabaría si les pasara algo. Cuando veo que las personas que me importan pasan dificultades y yo no soy capaz de arreglar o mejorar su situación. Lo único que puedo hacer es estar con ellas. Entiendo. Lo siento cuando tengo miedo de que las cosas vayan demasiado bien o demasiado mal. Realmente, me gustaría que fuera una sensación exquisita, pero en estos momentos es sencillamente insoportable. ¿Puede la gente cambiar eso? Sí, creo que sí. ¿Puedes darme algunos deberes o algo que me ayude? ¿He de revisar los datos? Ni datos ni deberes. Aquí no hay tareas ni condecoraciones de estrellitas de oro. Pensar menos, sentir más. ¿Puedo experimentar la exquisitez sin que en ese proceso tenga que sentirme realmente vulnerable? No. Vaya mierda, es increíble. Si no sabes nada de mí por alguno de mis otros libros, mi blog o los videos de internet en TED que se han convertido en un fenómeno viral, voy a ponerte al día. Si, por el contrario, ya estás un poco harto de mis menciones de una terapeuta, sáltate lo que queda de este capítulo y ve directamente al apéndice don- donde hablo sobre mi proceso de investigación. Me he pasado la vida intentando engañar y dejar atrás la vulnerabilidad. Pertenezco a la quinta generación de una familia tejana cuyo lema es bloquea y carga. Así que, sinceramente y genéticamente, de ahí me viene mi aversión a la incertidumbre y a la exposición emocional. Cuando cursaba la enseñanza media, que es la etapa en que la mayoría de los jóvenes nos debatimos contra la vulnerabilidad, empecé a desarrollar y a perfilar mis habilidades para evitar la vulnerabilidad. Con el tiempo, lo fui probando todo, de ser una buena chica, entre comillas, con mi rutina de hazlo perfecto, por favor, hasta ser poeta fumadora de cigarrillos de clavo de olor, activista furiosa, trepa empresarial y fiestera descontrolada. A simple vista,
Estas facetas pueden parecer etapas razonables, cuando no predecibles, del desarrollo, pero para mí fueron más que eso. Todas mis etapas fueron diferentes armaduras para evitar involucrarme demasiado o ser demasiado vulnerable. Cada estrategia se construía sobre la misma premisa. Mantén a todos a una distancia de seguridad y ten siempre un plan de vida. Junto con mi miedo a la vulnerabilidad, también heredé un gran corazón y una gran empatía. Así que, cuando estaba cerca de los 30, abandoné mi puesto de directiva en AT&T. Me puse a trabajar de camarera sirviendo mesas y retomé mis estudios de trabajadora social. Nunca olvidaré la respuesta de mi jefa cuando fui a verla para comunicarle mi renuncia. Abro comillas. Déjame que lo adivine. ¿Te vas para prepararte como trabajadora social o para ser presentadora de videos musicales de la MTV en Heat Bangers Ball? Como a mucha gente que se siente atraída hacia esa profesión, me gustaba la idea de arreglar a las personas y los sistemas. Sin embargo, tras conseguir mi título de grado y cuando estaba terminando mis posgrados, me di cuenta de que el trabajo social no trataba sobre arreglar nada. Trataba y trata de contextualizar y de, abro comillas, soportar, cierro comillas. El trabajo social es soportar la incomodidad de la ambigüedad y la incertidumbre y mantener abierto un espacio de empatía para que las personas puedan hallar su propio camino en una palabra, dos puntos, caótico. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, mis amigos, continuamos. Mientras me esforzaba por averiguar cómo podría conseguir que funcionara mi carrera como trabajadora social, hubo una frase de uno de mis profesores de investigación que me impactó. Abro comillas. Si no puedes medirlo, no existe. Cierro comillas. Nos explicó que a diferencia de nuestras otras clases del programa, la investigación se basaba en la predicción y en el control. No daba crédito a mis oídos. Me estaba diciendo que, en lugar de aguantar y resistir, podía dedicar mi vida profesional a predecir y controlar. Había encontrado mi vocación. La conclusión más importante que saqué de mi grado, posgrado y doctorado en trabajo social fue que la conexión es la razón por la que estamos aquí. Hemos sido diseñados para estar en contacto con otras personas. Es lo que da propósito y sentido a nuestra vida. Y sufrimos cuando carecemos de ese contacto. Me propuse crear una línea de investigación que explicara la anatomía de la conexión. Al principio, estudiar la conexión era una idea simple, pero sin darme cuenta, fui absorbida por los participantes de mi investigación, quienes, al preguntarles por sus relaciones y experiencias de conexión más importantes, me hablaron de fracasos amorosos, traiciones y vergüenza, del miedo a no merecer estar verdaderamente conectados. Los seres humanos tendemos a definir las cosas por lo que no son, lo cual se manifiesta todavía más en el caso de nuestras experiencias emocionales. De modo que, sin pretenderlo, me puse a investigar la vergüenza y la empatía, y dediqué 6 años a desarrollar una teoría que explicara qué es la vergüenza, cómo actúa y cómo cultivamos nuestra resiliencia ante la creencia de que no, abro comillas, somos suficientes, cierro comillas, que no merecemos ser amados o estar integrados. En 2006 me di cuenta de que, además de comprender la vergüenza, tenía que entender la otra cara de la moneda. ¿Qué tienen en común las personas con mejor resiliencia a la vergüenza? Las que se consideran dignas, yo las llamo genuinas. Tenía la gran esperanza de que la respuesta a esta pregunta fuera, abro comillas, son investigadoras de la vergüenza. Para ser genuino, has de saber mucho sobre la vergüenza, cierro comillas. Pero estaba equivocada. Comprender la vergüenza solo es una de las variables que contribuye a la genuinidad, una forma de implicarse en el mundo con dignidad. En los dones de la imperfección definí 10 directrices para vivir de una forma genuina que señalan lo que cultivan y descartan las personas genuinas. 2 puntos. 1. Cultivar la autenticidad. 2 puntos. Descartar lo que piensen los demás. 2.
Cultivar la autocompasión. Descartar el perfeccionismo. 3. Cultivar un espíritu resiliente. Descartar la indiferencia y la impotencia. 4. Cultivar la gratitud y la dicha. Descartar la escasez y el miedo a la oscuridad. 5. Cultivar la intuición y confiar en la fe. Descartar la necesidad de certeza. 6. Cultivar la creatividad. Descartar la comparación. 7. Cultivar la diversión y el descanso. Descartar el agotamiento como símbolo de estatus social y la productividad como medio para valorar el mérito propio. 8. Cultivar la calma y la quietud. Descartar la ansiedad como estilo de vida. 9. Cultivar un trabajo que tenga sentido. Descartar las dudas sobre uno mismo y el, abro comillas, se supone que, cierro comillas. 10. Cultivar la risa, el canto y la danza. Descartar el ser una persona formal y, abro comillas, controlarse siempre, cierro comillas. Cuando analicé los datos, me di cuenta de que en cuanto a vivir genuinamente, yo sacaba un 2 sobre 10. Esto fue demoledor para mí. Sucedió pocas semanas antes de mi 41 cumpleaños y vislumbré cómo iba a ser mi edad madura. Pues resulta que tratar intelectualmente estos temas no es lo mismo que vivir y amar con todo tu corazón. En los dones de la imperfección describí con detalle lo que significaba ser genuino y la crisis del despertar espiritual que siguió a este descubrimiento. Pero lo que quiero hacer aquí es compartir la definición de vivir genuinamente y los 5 temas más importantes que surgieron de los datos que me condujeron a los descubrimientos que expongo en este libro. Esto os dará una idea de lo que vendrá a continuación. 2 puntos. Vivir genuinamente supone implicarnos en nuestra vida con dignidad. Significa cultivar el coraje, la compasión y la conexión para que al levantarlos por la mañana pensemos, 2 puntos, abro comillas, no importa todo lo que voy a hacer hoy ni lo que sucederá por hacer. Soy suficiente, cierro comillas. Significa acostarnos por la noche y pensar, abro comillas, sí, soy imperfecta y vulnerable y a veces tengo miedo, pero eso no cambia la verdad de que también soy valiente y digna de ser amada y de sentirme integrada, cierro comillas, perdón. Esta definición también se basa en los siguientes ideales fundamentales, 2 puntos. Primero, amor e integración son necesidades innegables de todos los hombres, mujeres y niños. Estamos diseñados para estar conectados. ¿Qué es lo que da sentido y propósito a nuestra vida? La ausencia de amor, integración y conexión siempre conduce al sufrimiento. 2. Si dividiéramos aproximadamente a los hombres y las mujeres que he entrevistado en 2 grupos, los que se sienten muy amados e integrados y los que luchan por conseguirlo, solo encontraríamos un factor que los separa. 2 puntos. Los que se sienten dignos de ser amados, que aman y se sienten integrados, simplemente creen que merecen amor e integración. Su vida no es mejor ni más fácil. No tienen menos luchas contra las adicciones o la depresión, ni han superado menos traumas, bancarrotas o divorcios. Pero en el transcurso de todas esas luchas han desarrollado prácticas que les permiten aferrarse a la creencia de que merecen ser amados, sentirse integrados e incluso ser felices. 3. Estar convencidos de que somos dignos de algo no sucede porque sí, se cultiva cuando comprendemos que las directrices son opciones y prácticas diarias. 4. La principal preocupación de las personas genuinas es vivir de acuerdo con el valor, la compasión y la conexión. 5. Los genuinos consideran la vulnerabilidad como el catalizador para el valor, la compasión y la conexión. De hecho, la voluntad de ser vulnerables se erigió como el único valor verdaderamente claro que compartían todas las personas, hombres y mujeres, a quienes yo considero genuinas.
Todo lo atribuyen, desde sus éxitos profesionales hasta sus matrimonios y sus mejores momentos como padres, a su capacidad para ser vulnerables. En mis libros anteriores ya había escrito sobre la vulnerabilidad. Incluso hay un capítulo sobre este tema en mi tesis. Desde los comienzos de mi investigación, aceptar la vulnerabilidad fue una de las categorías importantes. También comprendí la relación entre la vulnerabilidad y las otras emociones que he estudiado. Pero en dichos libros suponía que la relación entre la vulnerabilidad y constructos varios como la vergüenza, la integración y el mérito eran una coincidencia. Tras 12 años de profundizar cada vez más en este trabajo, por fin he comprendido el papel que desempeña en nuestra vida. La vulnerabilidad es la esencia, el corazón, el centro de todas las experiencias humanas significativas. Esta nueva información me creó un gran dilema personal. Dos puntos. Por una parte, ¿cómo puedes hablar de la importancia de la vulnerabilidad con sinceridad y de un modo significativo sin ser vulnerable? Por otra parte, ¿cómo puedes ser vulnerable sin sacrificar tu legitimidad como investigadora? Si he de ser sincera, creo que, para investigadores y académicos, la accesibilidad emocional es un desencadenante de la vergüenza. En una fase muy temprana de nuestra formación, aprendemos que guardar una buena distancia y la inaccesibilidad contribuyen al prestigio, y que si eres demasiado sociable, tus credenciales pueden quedar en entredicho. Si bien, en la mayor parte de los contextos, que te llamen pedante es un insulto. En la Torre de Marfil nos han enseñado a llevar la etiqueta de pedante como si fuera una armadura. ¿Cómo podía arriesgarme a ser realmente vulnerable y a contar historias sobre mi propio viaje caótico a través de esta investigación sin parecer un bicho raro? ¿Qué le pasa a mi armadura profesional? Mi momento de, abro comillas, atreverme a arriesgarme, cierro comillas, como visto hacer una vez Theodore Roosevelt a los ciudadanos, llegó en junio de 2010, cuando me invitaron a hablar en TED Houston. Este es uno de los muchos eventos diseñados al estilo de TED, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a difundir ideas que merecen difusión del mundo de la tecnología, el entretenimiento y el diseño, que se organizan de manera independiente. Los organizadores de TED y TEDx reúnen, abro comillas, a los pensadores y realizadores más fascinantes del mundo, cierro comillas, y los invita a que den una charla sobre su vida en 18 minutos o menos. Los comisarios de TEDx Houston no se parecían a ningún organizador de eventos que he conocido. Invitar a una investigadora de la vergüenza y la vulnerabilidad provoca que la mayoría de los organizadores se pongan un poco nerviosos y que muchos de ellos intenten manipular en cierta medida el contenido de la charla. Cuando les pregunté de qué querían que hablara, me respondieron, abro comillas, nos encanta tu trabajo, habla de lo que te emociona, hazlo a tu manera. Estamos muy agradecidos de poder compartir este día contigo, cierro comillas. No estoy segura de cómo tomaron la decisión de dejarme hacerlo a mi manera, porque antes de esa charla ni siquiera era consciente de ese a mi manera. Me entusiasmó la libertad de esa invitación, pero también tenía reparos. Me encontré de nuevo a horcajadas sobre ceder al malestar o refugiarme en mis viejos amigos, la predicción y el control. Decidí lanzarme al ruedo. Realmente no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Mi decisión de atreverme a arriesgarme no surgió de mi confianza en sí misma, sino de mi fe en mi investigación. Sé que soy una buena investigadora y que las conclusiones que había sacado de los datos eran válidas y fiables. La vulnerabilidad me llevaría donde yo quería, o quizá donde necesitaba. También me convencí de que, al fin y al cabo, no era para tanto. Dos puntos. Es Houston, son mi gente. En el peor de los casos, habrá 500 personas, más unos cuantos espectadores más, mirando la emisión en directo y pensando que estoy loca. A la mañana siguiente de la charla, me levanté con una de las peores resacas de vulnerabilidad de toda mi vida.
¿Conoces ese sentimiento de que al despertar todo te parece bien hasta que te inunda el recuerdo de haber hecho el ridículo y deseas esconderte debajo de las sábanas? ¿Qué he hecho? 500 personas piensan oficialmente que estoy loca y es una verdadera mierda. Me olvidé de decir dos cosas importantes. Tenía realmente una diapositiva con la palabra crisis escrita para enfatizar la historia que jamás debía haber contado. He de marcharme de la ciudad, pero no había a dónde ir. 6 meses después de dar la charla, recibí un correo electrónico de los comisarios de TEDx Houston, felicitándome porque mi conferencia iba a aparecer en el sitio web principal de TED. Sabía que eso era estupendo, un gran honor, pero estaba aterrada. En primer lugar, todavía me estaba haciendo la idea de que, abro comillas, solo, cierro comillas, 500 personas pudieran estar pensando que estaba loca. En segundo lugar, en una cultura llena de críticos y cínicos, siempre me había sentido más segura con mi carrera en el anonimato. Pensándolo bien, ahora no estoy segura de cómo habría respondido a ese correo de haber sabido que tener un video sobre la vulnerabilidad y la importancia de dejarnos ver se convertiría en un fenómeno viral que lograría que me sintiera tan incómoda e irónicamente tan vulnerable y expuesta. Actualmente, esa charla es una de las más vistas en TED.com, contando con más de 5 millones de reproducciones y traducida a 38 idiomas. Nunca la he mirado, me alegro de haberla dado, pero todavía me siento incómoda. Tal como yo lo veo, 2010 fue el año de la charla en TEDx Houston y 2011 el año de pasear la charla, tal como suena. Crucé el país para dar mi conferencia a grupos tan variados como empresas de Fortune 500, coaches para ejecutivos, militares, abogados, grupos de padres y escuelas públicas. En 2012 me invitaron a dar otra charla en el Congreso Municipal de Tech en Long Beach, California. Para mí, la charla de 2012 ha supuesto la oportunidad de compartir el trabajo que ha sido el pilar y el trampolín de toda mi investigación. Hablé sobre la vergüenza y sobre cómo hemos de entenderla y superarla si realmente queremos atrevernos a arriesgarnos. La experiencia de compartir mi investigación me ha conducido a escribir este libro. Tras valorar con mi editor la posibilidad de escribir un libro sobre negocios o sobre la educación de los hijos, más un texto para profesores, me di cuenta de que solo era necesario un libro, porque donde quiera que fuera o a quien quiera que me dirigiese, los temas principales eran los mismos: miedo, desconexión y anhelo de tener más coraje. Mis charlas empresariales casi siempre se centran en la dirección o la creatividad y la innovación. Los problemas más importantes de los que me hablan las personas de todas las clases sociales, desde los altos ejecutivos hasta las personas normales y corrientes, proceden de la desconexión, de la falta de comunicación, del miedo a no poder seguir en la brecha debido a los rápidos cambios y a la necesidad de tener un objetivo claro. Si queremos volver a encender la llama de la innovación y la pasión, hemos de rehumanizar el trabajo. Cuando la vergüenza se convierte en un estilo de dirección, muere la implicación. Cuando el fracaso no es una opción, olvidémonos del aprendizaje, de la creatividad y de la innovación. En cuanto a la educación de los hijos se refiere, la práctica de clasificar a los padres como buenos o malos es corrosiva y endémica. Convierte la crianza en un campo de minas de vergüenza. Las verdaderas preguntas que se debieran plantear a los padres son: ¿estás implicado? ¿Estás prestando atención? Si es así, prepárate a cometer muchos errores y a tomar malas decisiones. Los momentos en que cometemos un error educacional se convierten en valiosos dones, pues nuestros hijos observan qué ha ido mal y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. No se trata de ser perfectos, ni de educar a niños felices. La perfección no existe, y he visto que lo que hace felices a los hijos no siempre los ayuda a ser unos adultos valientes y comprometidos. Lo mismo sucede con los centros educativos.
No me he encontrado ni un solo problema que no se debiera a la combinación de falta de implicación por parte de los padres, del profesorado, de la administración o del alumno, y al choque entre los interesados que rivalizan por definir un propósito. He descubierto que el reto más difícil y más gratificante de mi profesión es ser cartógrafa y viajera al mismo tiempo. Mis mapas o teorías sobre la resiliencia a la vergüenza, la genuinidad y la vulnerabilidad no han salido de mis propios viajes, sino de los datos que he recopilado en los últimos 12 años, de las experiencias de millares de hombres y mujeres que están abriendo caminos en la dirección en que yo, como muchas otras personas, quiero dirigir mi vida. Con los años he aprendido que una cartógrafa segura de sí misma y de paso firme no necesariamente se traduce en una viajera rápida. Tropiezo y caigo, y siempre tengo que cambiar de dirección. Y aunque intento seguir el mapa que he dibujado en muchas ocasiones, la frustración y la duda se apoderan de mí. Arrugo ese mapa y lo tiro al cubo de la basura. El viaje, desde lo exquisito a lo insoportable, no es fácil, pero para mí cada paso ha valido la pena. Todos compartimos algo. Mi tema de conversación de los últimos años con padres, directivos y educadores, que es la verdad que constituye la esencia de este libro, dos puntos. Lo que sabemos es importante, pero lo que somos lo es mucho más. El hecho de valorar más el ser que el saber implica dar la cara y dejarse ver. Implica que nos atrevamos a arriesgarnos, a ser vulnerables. El primer paso en este viaje es entender dónde nos encontramos, a qué nos enfrentamos y a dónde hemos de ir. Creo que la mejor forma de hacerlo es examinando nuestra omnipresente cultura del, abro comillas, nunca es suficiente. Creo que hemos terminado, amigos. Eso es todo por este capítulo.